Buen día, alumnos, es un placer saludarles a través de este espacio virtual. Mi nombre es María Mejía y el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar la simulación FET sobre rotación. En primer lugar, pues accedemos al campus virtual introduciendo nuestros datos, nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos a ingresar al curso de Física General 1. El curso de Física General 1 pues está dividido en 3 unidades. Nos vamos a ir al tema 3 que corresponde a la unidad 3 y nos vamos a ubicar en el tema de rotación y momento angular. Buscamos la tarea que corresponde a la simulación sobre rotación. Bien, les explico desde la navegación en el aula virtual porque esta tarea es una asignación al curso de Física General 1, entonces lo estamos haciendo paso a paso para que podamos comprender. Bien, en la tarea pues tenemos ahí todas las instrucciones, como ser que primero debemos de descargar de la página de Colorado la simulación sobre rotación. Ahí les dejo el enlace y otras instrucciones donde se les recuerda que es importante para poder utilizar estas simulaciones pues tener instalado el Java y la simulación, en este caso la tarea, está basada en 3 interrogantes. Vamos a interactuar con la simulación una vez que hayamos jugado con todas las variables, pues vamos a responder las preguntas: ¿cuál es la relación entre el ángulo y las posiciones X y Y? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad angular y la posición angular y la aceleración angular? ¿Cuál es el comportamiento de los vectores velocidad y aceleración en el movimiento circular? Luego de que realicemos la simulación, contestamos las preguntas, pueden ser manuscritas o elaboradas en un procesador de texto, las guardamos en formato PDF o puede ser en formato de Word y luego la guardamos en nuestra PC y la subimos a la plataforma, ¿verdad? Bien, entonces vamos a acceder a la simulación. La simulación se llama Revolución Mariquita. Esperamos a que cargue la simulación, puede tomar algunos segundos, no hay que desesperarnos. Bien, ahí tenemos la simulación. Podemos comenzar con un modo introductorio y lo primero que vamos a hacer es, podemos ahí manipular el ángulo, la velocidad angular. Entonces vamos a darle velocidad para que la mariquita empiece a girar. Cuando nosotros le proporcionamos una velocidad angular, la mariquita empieza a rotar en la plataforma. Ahí se puede ver los vectores velocidad y aceleración de la mariquita. Cuando hablamos de los vectores velocidad y aceleración nos referimos a los vectores lineales. En el movimiento circular, el objeto, la partícula, o en este caso la mariquita, va a tener asociadas todas las cantidades
lineales, posición, velocidad y aceleración lineales, y también las cantidades angulares, posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Entonces ahí vemos cómo la mariquita rota. A medida que va rotando, el ángulo que ha rotado en grados va aumentando, y se puede ver asociada a la mariquita los vectores velocidad y aceleración lineal. Pero vamos a volver esto un poco más interesante y nos vamos a ir a la parte de rotación. Si ustedes se fijan, aquí nos aparecen más controles, más variables. Aquí nos dice qué tipo de gráficos podemos observar: el de posición angular, velocidad angular, y el de X y Y, que son las posiciones lineales. Entonces aquí tenemos la gráfica del ángulo tanto para la cacerola como para la mariquita. Y tenemos acá las velocidades angulares, y también tenemos en la parte de abajo las posiciones X y Y. Yo puedo cambiar dentro de las opciones qué es lo que me va a mostrar en los gráficos, y voy a ir manipulando. Entonces ahorita voy a enfocarme en la primera pregunta: ¿cuál es la relación entre el ángulo y las posiciones X y Y? Es decir, el ángulo es la posición angular y X y Y son las posiciones asociadas al movimiento lineal en dos dimensiones. Entonces, en primer lugar, le voy a dar velocidad para que la mariquita comience a rotar, y vamos a ir viendo el comportamiento. Le damos clic en vaya para que comience el movimiento. Cuando yo desee detenerlo, entonces le voy a dar en stop, en parar. Si ustedes se fijan, el ángulo va aumentando, porque lo que estamos midiendo es el ángulo que rota en total. Entonces ese ángulo va aumentando, y si podemos ver la velocidad angular, como es un valor que introduje, entonces se mantiene fija. En la parte de abajo podemos ver la posición X y Y de la mariquita en color morado y en color rojo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la posición va aumentando, llega a un valor máximo y luego disminuye. Se van formando ahí dos gráficas que ya podemos observarlas. Si ustedes se fijan, la posición en Y básicamente es una función seno, y la posición en X es una función coseno. Ya vemos ahí el comportamiento, ya se ve claramente que las posiciones en X y en Y están descritas por funciones senos y cosenos. Entonces las posiciones X y Y llegan a un valor máximo, luego disminuyen hasta un valor mínimo y se mantienen oscilando. El ángulo va aumentando conforme la mariquita va rotando. En este caso no hay aceleración porque nosotros mantuvimos fija la velocidad angular. Y ahí prácticamente ahí tendríamos cuál es la relación. Luego nos pregunta que cuál es el comportamiento de la velocidad angular, posición angular y aceleración angular. Entonces voy a cambiar qué es lo que quiero ver. Entonces me voy a ir a posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Entonces ahí tengo, de hecho que yo no paré la mariquita, solo cambié qué es lo que quiero ver, ¿verdad? Entonces, como yo mantengo fija la velocidad angular, es constante, entonces no hay aceleración. El ángulo igual sigue aumentando. Si nosotros le damos aceleración a la mariquita, ya la velocidad no va a ser constante. Vamos a probar. ¿Qué pasa si ya le damos una aceleración? Le vamos a dar una aceleración de 100. Si ustedes se fijan, cuando yo ya le di aceleración, pues ya la velocidad, aunque yo pues haya introducido el valor de 100, entonces ya cambió, porque cuando hay aceleración, entonces la velocidad empieza a aumentar, ¿verdad? En este caso es una aceleración positiva, entonces la velocidad angular aumenta. El comportamiento de las variables es bastante similar al comportamiento que existe en el movimiento lineal, ¿verdad? Las variables están íntimamente relacionadas.
Cuando hay aceleración, la velocidad cambia, etcétera. Y entonces ahí ya podemos ver cuál es el comportamiento, ¿verdad? Si mantengo constante la velocidad angular, no hay aceleración angular, igual como la mariquita está rotando, porque rota aunque sea con velocidad constante, aún así hay movimiento, entonces el ángulo siempre va aumentando. Podemos verlo más lento, más rápido. Nosotros ahí vamos a ir jugando. Esto es un laboratorio, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir interactuando con estas variables y viendo el comportamiento. Si ustedes se fijan, acá nos va generando una gráfica en cada una de las variables, tanto en el ángulo, en la velocidad angular y en la aceleración angular. Y luego finalmente, ¿cuál es el comportamiento de los vectores velocidad y aceleración en el movimiento angular? Pues el comportamiento aquí lo tenemos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estos vectores comenzaron a aparecer desde que estábamos en modo introductorio. Vamos a reducir un poco la aceleración para poder observar ese comportamiento. Estoy reduciendo la aceleración angular. Si ustedes se fijan, el vector aceleración lineal no necesariamente disminuye porque no es lo mismo, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. Están relacionadas, pero no necesariamente es lo mismo. El comportamiento que podemos ver, si ustedes se fijan, aunque esos vectores aumenten en magnitud o disminuyan, siempre mantienen un comportamiento que no cambia, y es la posición de esos vectores. Si ustedes se fijan, el vector aceleración, que es el que está en rosado, y el vector velocidad, siempre son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces siempre la velocidad, la posición de la mariquita va cambiando y estos vectores van rotando, pero siempre el ángulo entre ellos es 90 grados. Espero que el video les ayude para poder contestar su tarea y nos vemos hasta la próxima. Saludos.